Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo hallar el valor de X en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los lados y uno de los ángulos. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces nos piden que hallemos el valor de X, es decir, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde nos dicen que la longitud de este lado, es decir, la longitud de este cateto es igual a 8 metros y la amplitud de este ángulo 38 grados. Entonces, lo primero que debemos hacer es nombrar este triángulo rectángulo. A este ángulo o a este vértice lo vamos a llamar A este vértice o a este ángulo lo vamos a llamar B, y a este vértice o a este ángulo, quien es el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, lo vamos a llamar C. ¿Será que podemos aplicar el teorema de Pitágoras para hallar el valor de X, es decir, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Cierto que no. ¿Por qué? Porque recordemos que el teorema de Pitágoras se aplica solamente en triángulos rectángulos cuando conocemos la longitud de dos de los lados, y en este caso conocemos la longitud de uno de ellos. Entonces debemos hacer uso de las razones trigonométricas. Como en este caso nos están dando es el ángulo B, entonces debemos implementar las razones trigonométricas con respecto al ángulo B. Entonces decimos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora bien, ¿quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente con respecto al ángulo B? Entonces, el cateto opuesto del ángulo B corresponde al lado opuesto de ese ángulo, es decir, este lado. Entonces acá colocamos C punto, que corresponde a cateto opuesto, y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano a ese ángulo, que en este caso es este. Listo, entonces acá colocamos C punto AD de cateto adyacente, y la hipotenusa siempre corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces la vamos a llamar H también. Entonces, como en este caso nos están dando es la longitud del cateto adyacente y necesitamos es hallar a X, es decir, la hipotenusa, debemos implementar una razón trigonométrica que me involucre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de las tres razones trigonométricas nos sirve? El seno del ángulo B corresponde al cateto opuesto sobre hipotenusa. No nos sirve porque no conocemos el cateto opuesto, de igual forma no conocemos la hipotenusa. Ahora, el coseno del ángulo B es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Conocemos el cateto adyacente, quien es 8 metros, y no conocemos la hipotenusa. Entonces nos sirve el coseno. Entonces decimos que el coseno del ángulo B, quien es 38 grados, es igual al cateto adyacente, quien es 8 metros, sobre la hipotenusa, que no la conocemos, quien es X. Como nosotros necesitamos es hallar el valor de X y X se encuentra dividiendo, la vamos a pasar al otro lado con la operación contraria, y la operación contraria de la división es la multiplicación, es decir, que X va a pasar a multiplicar con el coseno de 38 grados. Entonces decimos X por el coseno de 38 grados es igual a 8 metros. Necesitamos es hallar el valor de X, y como el término que le está acompañando está multiplicando con la incógnita, lo pasamos al otro lado con la operación contraria, y la operación contraria de la multiplicación es la división, es decir, que el coseno de 38 grados va a pasar a dividir con 8 metros. Entonces decimos que X es igual a 8 metros sobre el coseno de 38 grados.
Entonces, en este caso, esta división o cociente la vamos a realizar en la calculadora. Para ello, la calculadora debe estar configurada en modo DET. Si no sabes configurar tu calculadora en modo DET, realiza los siguientes pasos. Primero, presionamos la tecla Shift, luego la tecla Modo y luego presionamos el número 3, debido a que en el 3 está DET, que representa grado. ¿Listo? Entonces decimos 8 dividido el coseno de 38 grados, y eso es igual a 10,15 metros. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es decir, el valor de X es igual a 10,15 metros aproximadamente. Entonces, de esta forma es que se halla el valor desconocido en un triángulo rectángulo cuando conocemos la longitud de uno de los lados y un ángulo. Súper fácil, ¿cierto? Ahora, para que pongas en práctica lo aprendido durante el desarrollo de este video tutorial, te voy a pedir que halles el valor de X, es decir, la longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde la longitud de este lado, es decir, la longitud de este cateto, es igual a 25 centímetros y la amplitud del ángulo A es igual a 47 grados. Pero eso sí, te invito a que pauses el video antes de que aparezca la respuesta, y cuando ya hayas terminado le des en continuar para que así puedas verificar si la solución fue la correcta. La respuesta aparecerá en 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, debías implementar el coseno del ángulo A, quien era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazar, efectuar esta serie de procesos y obtenías como resultado 36,66 centímetros aproximadamente, teniendo en cuenta que el resultado se redondeó. Si obtuviste el mismo resultado, quiere decir que ya sabes hallar el valor desconocido en un triángulo rectángulo cuando conoces la longitud de uno de los lados y un ángulo. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?